Perfecto. Buenos días a todos y todas. Vamos a esperar unos minutos que se conecte la mayor cantidad de personas para empezar. Un par de minutitos más y partimos. Perfecto. Buenos días. Ya se está estabilizando el número de participantes, así que creo que por el tiempo, para que lo aprovechemos bien, vamos a partir. Mi nombre es Jennifer Cortés, soy ejecutiva técnica de la Gerencia de Innovación de Corfo. Estoy junto a Catalina, que me está ayudando a coordinar este webinar. Vamos a estar respondiendo todas las preguntas en el botón que pueden encontrar arriba de preguntas y respuestas. Las pueden empezar a hacer y Cata va a estar eligiendo las preguntas que sean más pertinentes para todos para que podamos abordarlas bien al final del webinar. Entonces vamos a partir. Este webinar es un webinar para presentar el alta tecnología. El objetivo principal es que se lleven una visión más clara de los enfoques y los alcances de este instrumento y con ello se sientan más preparados para realizar sus postulaciones. Voy a pasar la diapo. Perfecto. Para comenzar, destacar que Corfo desde el 2022 al 2026 se mueve bajo pilares estratégicos. Los pilares estratégicos son tres: son el financiamiento para el desarrollo, emprendimiento, innovación y fomento, y la nueva política industrial. Estos pilares estratégicos se mueven bajo ejes transversales, que son la sustentabilidad, equidad de género y desarrollo territorial equilibrado. Nosotros hoy nos encontramos compartiendo esta información desde la Gerencia de Innovación y en el fondo destacar que la misión de la gerencia es fomentar la investigación y desarrollo e innovación empresarial y potenciar el ecosistema de innovación a nivel nacional y regional. ¿Cómo funcionamos? Trabajamos con distintas herramientas. Una es el cofinanciamiento, que en el fondo va directamente ligado a lo que vamos a presentar hoy día. La otra forma es la certificación, que está asociada a la ley I+D. Y la otra parte que es sumamente importante es el acompañamiento. Tenemos un grupo de capital humano que son expertos en distintas áreas en la gerencia y en el fondo lo que principalmente hacemos es apoyarlos a ustedes desde su postulación, la generación de sus proyectos, hasta generar todo el proceso de una manera eficiente, ágil y exitosa.
Entonces, en el fondo, los quiero dejar invitados, que cuenten con nosotros, que nos hagan las preguntas, porque en el fondo es nuestro trabajo y estamos acá para apoyarlos. La ruta de la innovación es algo que venimos trabajando hace bastante tiempo y dentro de la ruta de innovación hay distintos instrumentos para fortalecer áreas en particular. Hoy nos vamos a enfocar en una parte de la ruta que es la parte del desarrollo para la innovación y ahí encontramos nuestro instrumento que se llama Innova Alta Tecnología. Esto lo compartimos la semana pasada, pero también es importante compartirlo nuevamente por si hay personas que no vieron el webinar de la semana pasada. Tenemos distintos concursos este año y distintas convocatorias. Hay algunas que son de postulaciones permanentes y hay otras que son concursos que tienen un periodo de inicio y un periodo final muy claros, que están aquí en el calendario. Y hoy nos convocamos para hablar de la Innova Alta Tecnología, que partió el 10 de febrero y que va a cerrar el 14 de abril. El objetivo de este instrumento es apoyar las innovaciones intensivas en I+D y que enfrenten alta incertidumbre tecnológica, que apunten a un escalamiento de alto potencial de comercialización, sea nacional o global, fortaleciendo también las capacidades de las empresas en I+D+I. La apertura, como ya dije, ya se realizó y voy a explicar con más detalle en las diapositivas siguientes cuál es el proceso de postulación. Ahora, es importante destacar que los objetivos específicos de este instrumento son disminuir la incertidumbre tecnológica, en el fondo desarrollar una estrategia también de protección para los resultados y para los objetivos que vamos a ir obteniendo en el proceso, y desarrollar y probar una estrategia que posibilite la introducción al mercado nacional o global del producto o bien o servicio que vamos a desarrollar. También es parte de los objetivos específicos de la alta tecnología fortalecer las capacidades de I+D+I de las empresas. Esto es importante que lo recuerden porque una vez que ustedes formulen sus proyectos tienen que tener en cuenta estos objetivos específicos. Ahora, ¿a quiénes apuntamos? Los beneficiarios deben ser personas jurídicas constituidas en Chile, tener al menos 36 meses contando desde la fecha de inicio de actividades en un giro empresarial de primera categoría, el cual debe encontrarse vigente, eso es importante también. Acreditar ingresos por ventas dentro de los 3 años previo a la postulación. Estas ventas no necesariamente tienen que ser todos los meses, pero deben existir dentro de los 3 años previos. Otra cosa que es importante es que el objetivo social de la empresa beneficiaria debe estar asociado y debe ser pertinente a las actividades a las que van a estar declarando que van a realizar. Otros podrán participar como asociados una o más personas naturales y o jurídicas constituidas en Chile o en el extranjero, pero el asociado, el término asociado es opcional. No todos necesitan, no todos los proyectos necesitan asociado, entonces si ustedes lo van a incluir, lo importante es que debe ser una entidad que cofinancie la ejecución del proyecto. Y esto puede ser a través de aportes nuevos o pecuniarios o preexistentes o valorizados. Cofinanciamiento. En el fondo, primero, hay varias preguntas que fueron la semana pasada y era en torno al cofinanciamiento. Si es que se necesita cofinanciamiento, sí, se necesita cofinanciamiento. El tope máximo de lo que se financia es 1.000 millones, pero esto depende del ingreso anual por venta y es importante en el fondo porque va a depender de cada proyecto. Nosotros estamos apuntando a distintas empresas de distintos tamaños y están categorizadas por micro o pequeña, por mediana o por empresa grande, y dependiendo de esta categoría, el porcentaje que se va a cofinanciar puede ser de un 70, de un 55 o de un 40%. En el fondo, este detalle lo podemos revisar en conjunto en sus reuniones que vamos a tener con ustedes después de los perfiles, pero es importante que sepan eso, que en el fondo vamos a categorizarlo y eso depende del porcentaje de cofinanciamiento. Los plazos de los proyectos son hasta 48 meses y el plazo máximo con prórrogas no puede superar los 60 meses. Existe una excepción a eso, que en el fondo lo vamos a explicar con más detalle, pero son los proyectos que tienen ciclos biológicos.
y este puede ser hasta 72 meses de ejecución. Consideraciones en proyectos con ciclos biológicos. Es aplicable a proyectos que dependen de procesos naturales. Y esto es importante de destacar. Son procesos naturales, pueden ser en la agricultura, acuicultura, biotecnología, salud. En el fondo, los ciclos biológicos pueden afectar los plazos y determinar tiempos distintos en las pruebas de validaciones. Y eso se entiende, lo entendemos, por lo tanto se puede apoyar con justificación técnica y podemos extender los plazos hasta 72 meses. Ahora, cuando ustedes postulan sus proyectos, el cronograma debe contemplar los tiempos claros de los ciclos biológicos y justificar técnicamente los plazos requeridos. En el fondo, lo que queremos que se enfoquen es en demostrar que los ciclos biológicos podrían influir en los resultados y en la viabilidad de sus proyectos. Pusimos acá un ejemplo para que quede claro en el fondo qué podría ser un proyecto con ciclo biológico y un proyecto sin ciclo biológico. Y bueno, el ejemplo es principalmente solo para dejar claro esto no es un ejemplo de proyectos que se ganarían un Innova Alta Tecnología, esto es solo para ejemplificar el tema de los ciclos biológicos. Entonces, el primero sería un proyecto sin ciclo biológico. Este sería, por ejemplo, un desarrollo de un sistema de paneles solares inteligentes para riego en zonas agrícolas. El plazo de ejecución de este proyecto sin ciclo biológico es hasta 48 meses, que en el fondo es el plazo estándar. Las fases del proyecto pueden ser diseño e implementación técnica de los paneles solares, distintas pruebas pilotos en terrenos agrícolas, validación y comercialización del sistema en su conjunto. Si vamos a hablar de ciclo biológico, en este ejemplo en particular no aplica porque la validación tecnológica se realiza en condiciones bastante controladas. Por lo tanto, el plazo total, incluyendo prórroga en este proyecto, es de 60 meses. Ahora, un ejemplo para proyectos con ciclo biológico podría ser la validación de fertilizantes orgánicos enriquecidos mediante fermentación microbiológica en cultivos de hortalizas. El plazo de ejecución para este proyecto puede ser hasta 60 meses justificando los ciclos biológicos. La justificación tiene que ser técnica, no solo declarativa, y nosotros lo vamos a revisar. Y las fases del proyecto podrían ser, por ejemplo, selección y formulación de los fertilizantes, pruebas prolongadas en ciclos agrícolas, por ejemplo, en 3 distintas temporadas, validación de rendimiento y ajuste de los productos, y finalmente la optimización y el escalamiento del producto. Entonces aquí se justifica porque se requieren ciclos biológicos agrícolas naturales y prolongados para medir la efectividad en distintas temporadas y suelos del fertilizante. Entonces este proyecto aplicaría al concepto de ciclo biológico y podríamos apoyarlo por un máximo de 72 meses. Tipos de proyectos. Y en el fondo también fue una pregunta que se hizo la semana anterior, si estamos con algún enfoque en particular, y la respuesta fue no. Estamos buscando cualquier tipo de proyecto que se enmarque en proyectos con un desarrollo tecnológico que se traduzcan en innovaciones de mayor sofisticación. Y estas se pueden caracterizar por producir un alto impacto a nivel económico, social, medioambiental, requerir periodos de maduraciones más largas para llegar a mercado y demandar una gran cantidad de recursos económicos para su desarrollo. Entonces, ¿qué buscamos? Y es otra pregunta que aparece bastante. Necesitamos demostrar que tenemos un alto porcentaje de actividades de I+D. Y eso es principalmente porque el proyecto tiene un alto nivel de incertidumbre. Y los gastos asociados, y en el fondo en los proyectos vamos a revisar que los gastos asociados tengan al menos un mínimo del 30%, asociados al I+D, perdón, al menos un mínimo del 30% en el costo total del proyecto. Entonces son proyectos con mucha investigación, con mucho desarrollo y que vamos a estar enfocados en financiar esa parte importante de los proyectos. La semana pasada también hablamos de los TRL y quiero explicar un poco mejor que en el fondo todos los proyectos deben haber superado el TRL3, pueden estar partiendo el TRL4, pero las pruebas de concepto ya deben existir.
Esto también lo vamos a revisar de manera técnica, que sea pertinente. No basta con que ustedes declaren que están en un TRL 4 o superior. Vamos a estar revisando todo el material que ustedes adjunten para que podamos corroborar que efectivamente ya pasaron las pruebas de concepto y estamos ya con un TRL 3 terminado. Actividades del proyecto. Esta también es una pregunta clásica que nos preguntan bastante. ¿Qué tipo de actividades vamos a financiar o qué es en el fondo lo que se está esperando en el Innova Alta Tecnología? Nuevamente estamos esperando financiar procesos de alta sofisticación tecnológica y pueden ser, y aquí pusimos varios ejemplos, actividades de investigación y desarrollo, pruebas de concepto y experimentos, prototipaje, validación técnico-comercial, empaquetamiento o integración de tecnologías también cumple. También adquisición de equipamientos, materiales, insumos, licencia. Eso también es bastante importante dentro del desarrollo del I+D. Ahora, las actividades necesarias para el diseño y desarrollo de una estrategia de protección de los resultados y de comercialización son vitales dentro de este tipo de proyectos. Por lo tanto, estamos hablando de estudios de factibilidad y estrategia de protección, por ejemplo, presentación de solicitudes de protección de propiedad industrial, desarrollo y fortalecimiento de la estrategia del escalamiento o la internacionalización, también fortalecimiento de la estrategia de comercialización y marketing, y también podrían incluir servicios de vigilancia tecnológica. Con todos estos conceptos y con todas estas como actividades, es importante que ustedes empiecen a pensar si cumple un poco lo que están pensando dentro de los proyectos que quieren desarrollar. Perfecto. Ahora vamos un poco más a la parte como administrativa. Y esto lo explicamos la semana pasada, pero de nuevo, y para que quede absolutamente claro, la postulación y el proceso de postulación requiere de dos fases, y esto es muy importante. La primera es la fase 1, que es el envío del perfil, que es la fase que está abierta actualmente, y esta va a estar abierta hasta el 3 de marzo. Es importante que recuerden que la fase 1 es obligatoria. No van a pasar los proyectos a fase 2 si ustedes no hicieron su fase 1. Después de la fase 1, ¿qué viene? En el momento que ustedes envían sus perfiles, nosotros los estamos recibiendo, los estamos analizando, los vamos a leer y les vamos a generar una retroalimentación. Tenemos personas que están capacitados para ver proyectos de distinta área, de distinta índole, por lo tanto estamos eligiendo el ejecutivo idóneo para sus proyectos, para que los lean, para que los entiendan y para que les puedan dar una retroalimentación coherente respecto a lo que ustedes están proponiendo. Tenemos aquí plazos para responder. Tenemos 14 días desde que ustedes envían su perfil para que nosotros podamos darle una retroalimentación. Esta se va a generar en una reunión con ustedes y después también van a recibir una retroalimentación por escrito. Una vez esto termine, ustedes van a estar listos para pasar a la fase 2 y ahí van a poder postular a través de la plataforma sus proyectos. Es importante igual la fase 1 porque también les va a permitir relacionarse un poco con la plataforma, entender y ver cómo funciona. Así que también pueden estar dentro de Charlie y ver cómo funciona, hacer las preguntas también, y eso los va a ayudar un poco a que puedan enfrentar la fase 2 de manera más ágil. Y finalmente viene la parte de los resultados de la postulación, que les vamos a estar avisando cómo va a funcionar, las fechas y los plazos. Aquí un poco más de detalle, dentro de la fase 1, como ya dije, es obligatoria, es el perfil del proyecto, toda la información ya está disponible para que ustedes sepan lo que deben presentar, es una plataforma llamada Charlie, como mencioné, y debe completarse y enviarse. Yo he visto que hay varias empresas que ya comenzaron, y los felicito, van en un proceso, hay algunas que abrieron su perfil, hay otros que ya lo han completado, hay varias que tienen el perfil completo, pero no lo han enviado. Y hasta el momento tenemos 7 empresas que nos enviaron su perfil. Entonces, muy bien, porque están muy bien con los plazos. Les recuerdo que idealmente las manden lo antes posible para darles todo el trabajo y el tiempo que ustedes necesitan y apoyarlos en el fondo en la retroalimentación para que sí tengan más tiempo para preparar su postulación. La fase de retroalimentación, como mencioné, son 14 días hábiles desde la llegada del perfil. Los vamos a enviar a una reunión
que puede ser de manera presencial o remota, siempre apoyando la flexibilidad y apoyando a las personas que no están en Santiago también. En esta reunión nos vamos a sentar con ustedes, les vamos a explicar si el perfil es adecuado, si está bien con los lineamientos del instrumento, eso es muy importante porque en el fondo no queremos que quede no admisible, si en verdad se enfoca dentro de los objetivos y si su perfil es coherente y el proyecto es coherente con lo que estamos buscando a un proyecto de Innova Alta Tecnología. El propósito, como mencioné, es la alineación del proyecto a los objetivos del programa. Y eso hay que ser bien claros porque van a haber proyectos que no van a estar alineados tan claramente al programa y en el fondo esta invitación es para coordinar y apoyarlos en que eso suceda. Bueno, la fase 2, que es hasta el 14 de abril, que también es una pregunta que aparece bastante, ese es el plazo máximo donde vamos a estar recibiendo las postulaciones. Solo puede suceder si ustedes concluyeron la fase 1 y bueno, deben ahí usar toda la retroalimentación que recibieron y en el fondo trabajar bastante bien su proyecto para que pueda ser presentado de la mejor forma. Ahora vamos a revisar un poco áreas importantes de admisibilidad. Y sé que he hablado bastante en el fondo de los objetivos, de las actividades y lo claro que tiene que ser, pero esto es vital porque esto va a definir si su proyecto es admisible o no para que lo podamos revisar. Entonces, importante, lo he mencionado bastantes veces, pero lo voy a recalcar, el proyecto debe haber pasado por la fase 1 de presentación de perfil. Ese es el primer punto. Segundo, y esto también muy importante, hay formularios de postulación, hay documentos y nosotros tenemos los formularios todos disponibles. El caso de, hay planillas Excel también que son muy importantes que las revisen con calma. Necesitamos que esas planillas estén completas, que la información esté toda y que se contenga la información completa y que no modifiquen las reglas, que no modifiquen las fórmulas, porque eso también podría llevarlos a no admisibilidad en el proyecto, ya que nosotros tenemos que analizar toda la parte financiera de sus proyectos de manera completa y entender muy bien cómo ustedes van a usar el cofinanciamiento. Un punto importante que me explayé bastante la semana pasada es la coherencia. Les mencioné que intenten no tirar y tratar de ajustar los proyectos, en el fondo ser súper claros y transparentes con el proyecto que están planteando. Recuerden que esto que están planteando en el fondo, objetivos generales, objetivos específicos, el recurso humano, el financiamiento, todo esto va a ser el proyecto que ustedes van a tener que ejecutar en el futuro. Por lo tanto, es súper importante que sea coherente, es súper importante que seamos transparentes y que tengamos claro que lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, esa coherencia la vamos a analizar en la admisibilidad y la vamos a analizar después en el fondo cuando analicemos los proyectos. También muy importante que se presenten los antecedentes necesarios para acreditar los 3 años al fondo de la formación de la empresa y que todo esté muy bien claro y justificado en los documentos. Y bueno, también, como ya mencioné, y son preguntas clásicas respecto al cofinanciamiento, también vamos a revisar que hay un cumplimiento de los requisitos de cofinanciamiento. Los montos, los porcentajes y todos los detalles al respecto lo pueden encontrar en las bases. El término de los asociados también es importante que quede claro y que quede muy claro en el fondo los aportes que van a realizar estos asociados. Recuerden que pueden ser aportes nuevos o pueden ser aportes preexistentes, pero debe quedar claro en el fondo los porcentajes y el aporte que van a realizar. También los invito a revisar las bases porque hay reglas al respecto. Los cumplimientos de los plazos de ejecución, como ya los vimos, en proyecto con o sin ciclo biológico tenemos plazos, por lo tanto, todos sus objetivos y sus actividades a realizar deben estar dentro de los plazos de ejecución. Son muy importantes. Importante, los gastos de I+D, a lo menos deben ser del 30% del costo total del proyecto. Eso también se revisa en las planillas Excel que ustedes van a adjuntar. Otro punto que lo mencioné anteriormente es el del TRL3. Eso debe estar pruebas de conceptos listas y puede ser partiendo un TRL4, pueden ser TRL superiores también,
pero todo esto tiene que estar justificado, la documentación y los procesos claros. Ahora, el objeto o la finalidad del beneficiario, de las empresas que vamos a beneficiar con este subsidio, debe ser pertinente a las actividades que ustedes están declarando que van a realizar. Eso también es bastante importante. ¿Cómo los vamos a evaluar? Y una vez más los invito a que revisen esto y que revisen esta presentación a la hora de que estén formulando sus proyectos, porque aquí están los porcentajes, están claros, y en el fondo cómo nos vamos a enfocar para hacer el análisis de sus proyectos. Vamos a tener que analizar claramente que existe el problema, el desafío o la oportunidad. Vamos a analizar eso en detalle, la propuesta y la solución que ustedes están presentando a ese problema, también la propuesta de introducción al mercado o la implementación productiva y las capacidades que tengan dentro de su proyecto. En el fondo estamos hablando de las capacidades del equipo de trabajo o de las colaboraciones dentro de los beneficiarios o asociados. El problema es súper importante en la primera parte, que se enfoquen en el diagnóstico y en el análisis tecnológico, también en el mercado objetivo, que analicen bien sus competencias, analicen bien qué los hace distintos, porque estamos buscando cosas novedosas, estamos buscando proyectos que no se hayan hecho nunca antes. Entonces también enfoquen un poco su desarrollo en esa área, en qué marca la diferencia de su proyecto. La metodología es súper importante en proyectos de este nivel. Necesitamos entender que están siguiendo un método científico y que lo que están proponiendo está debidamente justificado. También mencioné el grado de novedad, de diferenciación, hay un porcentaje al respecto, y bueno, los beneficios esperados, la estrategia de continuidad, todo en el fondo tiene que quedar de manera muy explicada y redonda en su proyecto, porque cada uno de estos ítems va a ser evaluado. Y también surgió dentro de las reuniones anteriores, en el fondo nos preguntan por ejemplos y quieren saber y quieren acercarse un poco más a qué es un Innova Alta Tecnología, qué tipos de proyectos se han ganado anteriormente. Primero dejarlos invitados, hay un QR ahí que lo pueden escanear y que pueden revisar otros ejemplos de otros proyectos, pero elegimos este como un ejemplo para poder explicar un poco el enfoque. Este es un proyecto que está adjudicado de LUYEF y en el fondo lo que ellos están buscando es generar una plataforma tecnológica para la producción costo eficiente y sostenible de factores de crecimiento para la industria de la carne cultivada mediante fermentación de precisión. ¿Existen empresas que hagan factores de crecimiento? Sí, en el mundo, muchísimas. ¿Existen empresas que hagan factores de crecimiento costo eficientes? No. Los factores de crecimiento son muy caros y pensando en una empresa como o en un grupo que está intentando desarrollar carne cultivada, una de las cosas más importantes que necesitan las células para producir proteína en el fondo es factores de crecimiento. Y estamos hablando de litros y litros y toneladas de producción para generar algo que es costo eficiente. Por lo tanto, lo que ellos en el fondo querían generar era algo que sea comestible también, que es algo que no está desarrollado en el mundo. Muy pocas empresas han desarrollado factores de crecimiento que puedan ser consumidos por los humanos y que generen un producto costo efectivo en un proceso de fermentación de precisión. Entonces, en el fondo, explicando este proyecto, dejo un poquito más claro que lo que estamos buscando es algo que esté ahí al límite de la tecnología, que a lo mejor existen procesos o cosas que ya se han probado, pero que haya un alto nivel de incertidumbre en el fondo en lo que se quiere lograr, porque no sabemos si va a funcionar, porque hay mucha inversión que se necesita hacer para que este proyecto llegue a cabo y a su finalidad. Y en el fondo es eso lo que estamos buscando. Estamos buscando proyectos que necesiten esta inversión, necesiten este apoyo para poder lograr estas ideas y desarrollar estos TRL, porque en el fondo están en etapas muy tempranas y queremos apoyarlos a que avancen en el desarrollo de su tecnología. Perfecto. Con esto ya hemos cubierto parte importante de la presentación. Quiero dejarlos abiertamente a enviar sus perfiles. Como lo mencioné anteriormente, estamos trabajando muy alineados con ustedes para buscar
el mejor ejecutivo que analice sus perfiles y en el fondo darle el mejor apoyo. Sin lugar a dudas, les recomiendo que manden los perfiles lo antes posible. No lo dejen para el último día, porque en el fondo van a tener más tiempo para desarrollar mejores su postulación una vez que reciban la retroalimentación. Y bueno, muchas gracias por la paciencia, por escuchar y porque en el fondo hay que reiterar bastantes cosas, pero también si algo no quedó claro, por favor, escríbanos, ahí dejo el correo para que hagan sus consultas. Veo hartas manitos arriba, recuerden hacer sus preguntas por el botón de pregunta y respuesta. Ahí vamos a estar respondiendo las preguntas y las vamos a estar seleccionando. Y Cata está trabajando en ello. Y finalmente, en el fondo los dejo invitados también a esta plataforma que se llama Corfo Conecta, que es para ayudarlos también a que descubran otras historias, a que se desenvuelvan más en el grupo que tenemos de innovación, a que fortalezcan sus capacidades. Y hay mucha información que está ahí disponible para fortalecer el ecosistema de innovación. Entonces también otro QR, los dejo invitados a que utilicen las herramientas que están disponibles. Y bueno, esa es la última diapositiva. Lo que quiero hacer es partir un poco con algunas preguntas que seleccioné de la semana pasada que no las alcanzamos a responder y después Cata va a seleccionar otras de las que ustedes han hecho ahora. La primera pregunta, y creo que fui bastante enfática durante la presentación, es si se requiere cofinanciamiento. Absolutamente se requiere cofinanciamiento. Y va a depender del tamaño de la empresa, el porcentaje de cofinanciamiento que van a requerir. Está claramente en las bases, pero los invito a que lo revisen, pero sí, se requiere cofinanciamiento. Hay otra pregunta que es interesante, que preguntaron respecto a subcontratar empresas o entidades de I+D. Y en el fondo si hay bonificación o puntaje, si las empresas son nacionales o extranjeras. La recomendación, se puede, por supuesto que se puede subcontratar empresas, pero la recomendación es que la empresa sea pertinente. Da lo mismo en el fondo si es extranjera o nacional, pero que cumplan el objetivo y que efectivamente hagan lo que estamos diciendo que van a hacer. Entonces sí, se puede, pero que haya una pertinencia clara y que sea una empresa que efectivamente va a hacer y va a generar el producto que ustedes están pidiendo. Hay otra pregunta que me llamó la atención, que en el fondo se pregunta respecto a la bonificación extra por mujeres, y la pregunta estaba muy definida hacia cuántas mujeres contratadas debe haber. Quiero ser súper clara, esta bonificación es para empresas lideradas por mujeres. En la postulación ustedes van a declarar si su empresa es liderada por mujeres, sí o no. Después nosotros vamos a corroborar esa información, pero deben ser empresas lideradas por mujeres. Creo que esta es una de las últimas preguntas, pero en general varias personas preguntan si se puede postular teniendo ya otro proyecto Corfo adjudicado. La respuesta es sí, se puede. Sin embargo, sus proyectos deben ser distintos, deben estar enfocados en áreas distintas y en el fondo vamos a revisar que esto esté claro, ¿no? Que no sea el mismo proyecto. Puede ser que terminaron un proyecto y después quieran generar algo más y para eso determinaron que este instrumento es el mejor. Por supuesto, eso lo tienen que declarar, sean bastante transparentes, de todas formas nosotros vamos a encontrar la información y vamos a poder cruzar esos datos, pero se puede, sin embargo, harto ojo en que los objetivos y lo que quieran lograr sea distinto y sea acorde con el instrumento que estamos hoy en día presentando. Y bueno, otra pregunta que es bastante interesante y que pregunta bastante la gente es ¿qué en el fondo significa alta incertidumbre? Y igual encuentro interesante responderles que son proyectos que no existe certeza previa a que la solución funcione o que escale o que llegue a convertirse en un producto de servicio viable. No solamente estamos hablando de alta incertidumbre en el mercado, sino que en el desarrollo de estos proyectos. Entonces, siempre van a ser proyectos riesgosos y eso se entiende en base a lo que se está desarrollando, ya que estamos apuntando a proyectos que están en el límite de la tecnología. Por lo tanto, espero que eso quede un poquito más claro. No sé si Cata estás por ahí para ver qué otro tipo de preguntas ha aparecido. Sí, Jenny.
Bueno, recibimos muchas preguntas, traté de responder lo que más pude, pero fueron muchas. Voy a recalcar algunas que son importantes, sobre todo respecto a lo que efectivamente tienen que rellenar de las planillas. Ya se consulta mucho si es parcialmente, si solo el resumen. La verdad es que es lo más completo que ustedes puedan y con las justificaciones más completas. Ya eso nos permite a nosotros también entregar un mejor feedback y eso obviamente les va a fortalecer en su posterior postulación. La otra consulta que está, que se hizo, bueno, en el webinar anterior, que también es importante recalcar, es si la empresa postuló el año anterior a este cofinanciamiento, ahora también tiene que hacer el proceso todo de nuevo. Ya no se va a saltar etapas, es como si no hubiera postulado, así que su proyecto tiene que seguir los mismos etapas que todos los demás proyectos. Eh, bueno, otro tipo de consultas que recibimos, Jenny, es si existe un tope para inversión en ese Sí, instrumento. sí, ¿Ya? el gasto de inversión máxima es de un 30%. No sé si existe un tope. Bueno, también nos consulta por los formatos para el perfil. El perfil encuentra en la plataforma Charlie, así que ahí tú puedes encontrar todos los campos. Si bien en las bases están definidos los campos que te vamos a solicitar, la recomendación es revisar efectivamente el postulador Charlie, que ahí puedes revisar en detalle cada uno de los campos que te van a solicitar. Lo que se repite durante este webinar y los anteriores, efectivamente, qué son actividades I más D, si son publicaciones, si es comercialización. La recomendación es revisar qué actividades son financiables respecto a las bases técnicas, pero también revisar la ley de incentivo tributario 20.241. Revisen, en la página de Corfo está la unidad de incentivo tributario para que puedan revisar qué actividades sí son I más D y qué actividades no son I más D. Ya, esa es la recomendación. Ahora, si hay una actividad en particular que tienen duda, escribirnos al correo de difusión innova@corfo.cl. Em, Preguntan también cuántos proyectos es posible postular al cofinanciamiento Jenny. Interesante pregunta. Pero no creo que haya un límite de cuántos proyectos puedan postular. Sin embargo, estos son proyectos altamente complejos, entonces requieren tiempo en la postulación, requieren que se enfoquen. Y, y bueno, si tienen distintos proyectos, bienvenidos, pero deben ser distintos. Y en el fondo vamos a estar revisando que estén apostando a algo diferente. Pero que yo sepa, en las bases no hay ningún límite a cuántos pueden postular máximo. Me imagino que hay un límite humano en cuántos proyectos pueden formular en un periodo limitado. Pero sí, no hay un Sí, límite y bienvenidos a los proyectos, pero deben ser distintos. sí, eso, efectivamente, evitar la duplicidad porque ahí si no, los proyectos serían inadmisibles, ¿ya? Bueno, dentro de las preguntas también está un poco más específica, pero yo creo que por la expertise que tiene acá Jennifer nos puede dar una muy buena respuesta acá, Enzo. Él pregunta si la progresión o recuperación de una enfermedad se podría considerar un ciclo biológico. Ya es, busca un proyecto que busca diseñar para algún tipo de enfermedad en la piel. Él podría Sí, postular, podría. considerar. Exactamente, sí. Podría ser un ciclo biológico. En el fondo, recordar que vamos a seguir un método científico y los objetivos y lo que queremos lograr debe estar bastante claro. Si queremos mostrar que hay una efectividad en lo que estamos proponiendo, vamos a tener que esperar que haya un proceso de recuperación del paciente, por ejemplo, y eso va a estar asociado a un N también. Entonces, vamos a necesitar más de un paciente, vamos a necesitar varios pacientes. Por lo tanto, es un ciclo biológico, hay que explicarlo bastante bien. La invitación es que los objetivos queden bastante claros, porque es complejo lograr esos genes cuando queremos probar efectividad de nuestros tratamientos, por ejemplo. Entonces, sí, podría ser, cabe dentro de la descripción. Sin embargo, ojo cómo vamos a plantear el proyecto para que podamos lograr el proyecto de manera exitosa. Y bueno, también recalcar que si bien el ciclo biológico te permite extender el tiempo, el cofinanciamiento se mantiene. Ya no por obtener un ciclo biológico ustedes van a tener un mayor cofinanciamiento, así que eso también es importante destacarlo, que van a trabajar con el mismo presupuesto. Y otra Otra, cosa, Cata, que sí, en el fondo hay plazos también. Hay un ciclo biológico, pero hay plazos máximos. Entonces, dentro de la descripción, los objetivos, eso también debe estar formulado. Ojo con eso.
Mira, aquí estoy cargando, llegaron muchas preguntas, pero si nos podías recalcar o destacar un poco más el tema del TRL, ¿hay un mínimo, hay un máximo? ¿De qué depende? El mínimo del TRL, ya lo mencionamos varias veces, que es el TRL 3, las pruebas de concepto básicas de laboratorio probadas y documentadas, las vamos a revisar. Máximo no hay, pero pensando en este tipo de instrumento debemos pensar que queremos desarrollar algo que tenga alta incertidumbre, por lo tanto difícilmente va a ser un TRL 9. Y si en el fondo van a ir con un TRL 9, tienen que justificarlo bastante bien. No existe un máximo, pero, pero piensen muy bien en cómo se alinean con el objetivo del instrumento. Esa sería como la respuesta más pertinente. Sí, ahí tú bien destacaste que se pide un mínimo de TRL3. Entonces, al momento de declarar usted su postulación, tienen que estar en un TRL4. ¿Ya? Si nos declaran que están en un TRL3, vamos a estar un poco en problemas, pero tienen que declarar desde un TRL4 en adelante. Eh, Dame un segundo, Jenny, que tenemos muchas consultas. Eh, Nos preguntan, y pasa mucho, se confunde mucho el CRE y Valida con el alta tecnología. ¿Cuál es la diferencia aparte del cofinanciamiento, que es totalmente diferente? Entonces, Si los CREA y Valía son proyectos en el fondo que necesitan menos recursos, son proyectos un poco más simples y en el fondo más cortos. Por lo tanto, los objetivos generales son distintos. El proyecto, una vez más, de la alta tecnología está llamado a un financiamiento mayor, periodos más complejos, de requerimientos más sofisticados en equipo, en recursos humanos, comparado con el CREA y Valía, y los plazos también son distintos. Entonces, en el fondo, en base a eso, podemos determinar las diferencias en los proyectos. Es difícil con proyectos tan variados, ¿no? Pero también los invito, si es que vienen con un CREA y Valida o tienen más o menos un CREA y Valida formulado, que lo discutan en sus reuniones de retroalimentación, porque el instrumento es distinto. Estamos buscando más complejidad, plazos más largos, capital humano en el fondo más especializado, pero podría en el fondo aplicar, pero son proyectos muchísimo más complejos. muchas gracias, Jenny. Otra consulta que se destaca en distintas personas que han realizado es respecto a los montos, si pueden postular un monto menor, si pueden postular menos tiempo, menos años de ejecución. ¿De qué depende ello, Jenny? Del proyecto, principalmente del proyecto. En el fondo tenemos los montos máximos que vamos a dar. No todos los proyectos van a tener los montos máximos. Va a depender mucho de cada actividad que ustedes van a declarar que van a hacer. Ustedes van a poner en la planilla Excel qué financiamiento necesitan para sus proyectos. En el fondo los montos y las actividades dependen de ustedes. Entonces, eso es importante. Cada proyecto es distinto, cada proyecto va a apuntar a áreas de desarrollo o actividades distintas. Todo esto va a depender muy en particular de cada proyecto. Por lo tanto, de nuevo, las reuniones de perfil y de retroalimentación son súper importantes, porque ahí lo vamos a poder destacar, pues vamos a poder conversarlo con mayor claridad. Pero sí, los montos van a depender directamente de los proyectos y de las actividades que ustedes están justificando que van a realizar. Muchas gracias, Jenny. Otra consulta que realiza Francisca es, bueno, la tecnología que ella va a proponer para este proyecto aún no se comercializa. Pregunta si cumple con los requisitos de ingresos por venta. Destacar que los ingresos por venta es de la empresa, es para verificar que ustedes cuentan con los recursos para poder apalancar el cofinanciamiento, ¿ya? Cuando hablamos de ingresos por venta se refiere a la empresa. Ahora, si ustedes ya están comercializando la tecnología que van a proponer, tal vez este no es el instrumento. Nosotros buscamos el desarrollo de tecnología, comercialización y expansión. Tenemos otro instrumento distinto que se llama Consolida y Expande, ¿ya? Em, Nos preguntan dónde puede descargar la presentación. Ahí, Marcelo, te comento que nosotros subimos las grabaciones a la página del Innovalta Tecnología 2026, así que ahí tú vas a poder tener acceso a revisar de nuevo el webinar. Pregunta importante. El perfil, si viene una retroalimentación, ¿qué tanto lo puedo modificar respecto a la postulación que voy a hacer posterior? Claro, la postulación no va a ser el perfil propiamente tal, vamos a pedir muchos más detalles y es en el fondo la postulación
post retroalimentación. Idealmente, y en el fondo a lo que los invitamos, es que su perfil esté alineado con lo que van a postular, porque ustedes van a recibir retroalimentación de ese proyecto, de sus objetivos, del financiamiento que están proponiendo. Por lo tanto, es inteligente que esté alineado con lo que postulan posteriormente. Yo creo que es importante como proceso y nosotros vamos a estar analizando los perfiles y apoyándolos en ese proceso. Eh, claro, si llegan con un perfil completamente distinto, es bien, va a ser difícil para ustedes postular a algo si están desalineados de su perfil. Los perfiles no son vinculantes, eso es importante. O sea, si el perfil no es perfecto, eso no va a influir en cómo nosotros los evaluemos posteriormente. Sin embargo, creo que es pertinente que sus perfiles estén alineados a su postulación, porque la retroalimentación va a estar asociada a ello y eso es en el fondo el objetivo de los perfiles. Súper, Jenny, gracias. Respecto al perfil, si bien es obligatorio, me preguntan, bueno, el presupuesto y la presentación son obligatorias, forman parte del perfil. Ya lo importante es que cuando Sí. ustedes entren al postulador Charlie, todos los campos deben ser llenados. ¿Ya? Eso es a beneficio de ustedes más que nada, porque mientras más completo, una mejor retroalimentación van a recibir. ¿Ya? Em, ya. Preguntan respecto a la propiedad industrial e intelectual. ¿Qué se busca con este instrumento? Es importante esa pregunta porque en el fondo estamos hablando de desarrollos tecnológicos que requieren esfuerzo científico, que sean novedosos. En el fondo lo que queremos hacer es apoyarlos a desarrollar una propiedad industrial, a que generen una estrategia, que si nunca lo han hecho antes, usen este instrumento para apoyarlos en ello. Para eso estamos nosotros y en el fondo se les está pidiendo que tengan ideas, que tengan en el fondo una idea nueva, que la empecemos a desarrollar, pero los vamos a apoyar en ello. No estamos pidiendo que tengan algo listo, pero sí que tenga el potencial. En el fondo, que tenga el potencial y que estemos pensando ya, ¿cómo vamos a comercializar? ¿Cuál es la estrategia de protección? ¿Tengo algo que es novedoso? No, creo que eso es importante también, porque recuerden que eso parte de los objetivos específicos de este instrumento, potenciar en el fondo la protección de lo que están desarrollando. Entonces, si es algo que no es novedoso, nos vamos a caer un poquito dentro del objetivo específico del instrumento. Entonces, no le estamos pidiendo que traigan algo resuelto, los vamos a apoyar en ello, pero sí que pensemos al respecto, que tengamos una idea, que presentemos una estrategia. Gracias, Jenny. Y ahora un poco revisando de nuevo, las mismas consultas se van repitiendo un poco respecto a si hay un Sí. mínimo de TRL de salida, volver a destacar que no hay un mínimo de salida, pero que sí sean muy realistas en lo que puedan alcanzar durante ese periodo de 4 años, ¿ya? Acá los ejecutivos han visto pasar muchos proyectos, saben efectivamente cuánto puede avanzar un proyecto, así que la invitación es que avancen lo que pueden y que se avance de manera correcta también. Ya, Ujú. formatos para el perfil, vuelvo a destacar, se encuentran en el postulador Charlie, ahí tú puedes revisar el formato. Sí, Cata, es importante el punto de Sí. la coherencia. En el Ujú. fondo, y creo que lo mencioné, pero para ser más enfática, estas postulaciones, bueno, independiente de los perfiles, es importante que hagan lo más completo posible para que nosotros podamos retroalimentarlos de la mejor forma. Una vez al momento de la postulación, lo que ustedes están postulando es lo que ustedes se están comprometiendo a realizar. Por lo tanto, sean bien transparentes y lógicos con lo que están proponiendo, porque va a ser el compromiso que vamos a adquirir en conjunto para sacar adelante sus proyectos. Entonces, los tiempos, los costos, los recursos humanos deben estar bien claros y sean coherentes con lo que ustedes saben que pueden cumplir también. Eso es importante. Em, bueno, repite mucho las consultas de cómo podemos o cómo ellos pueden ejemplificar que cuentan con efectivamente un TRL4, más allá de declararlo. Pruebas, laboratorios, datos, imágenes. En el fondo, ustedes son más expertos en su área de desarrollo. En el fondo, que ven cómo demuestran que las pruebas de laboratorio están hechas o las pruebas técnicas están logradas. La mayor cantidad de información que nos permita evaluar eso.
Eso es lo que puedo decir. Podemos responder más específicamente por proyecto, si es que nos escriben un correo y nos preguntan con un proyecto en particular, y les podemos preguntar a los expertos en cierta área. Mi área siempre voy a referirme al laboratorio porque es la área que conozco más, pero me imagino que en otras áreas hay otro tipo de documentos que vamos a pedir o datos que vamos a pedir. O sea, para preguntas más específicas, quizás un correo, pero eso, en el fondo, la documentación debe estar, no solo es declarativo. Otro consulta acá. Los formatos, volvemos a destacar los formatos, tanto el presupuesto, planilla de presentación, se encuentran disponibles en el postulador. Y algo súper importante respecto al objeto social. El objeto social tiene que ser acorde a las actividades que ustedes buscan realizar. Se va a verificar esto si cumple y si no, lamentablemente es un proyecto inadmisible. ¿Ya? Eso, las preguntas se van repitiendo a lo largo del webinar. Las preguntas que son más específicas lo invitamos a escribir al correo difusión innova@corfo.cl para que nosotros les podamos responder ya en mayor detalle. Eso, Jenny. Perfecto. Por nuestra parte Gracias, Cata. terminamos las Bueno, consultas. exacto. Para cerrar, los dejo nuevamente invitados a las ciento y tantas empresas que comenzaron a hacer sus perfiles, que los envíen lo antes posible para que puedan tener tiempo para tener su retroalimentación. Y eso, muchas gracias por la participación, por las preguntas. Sigan haciendo las preguntas si tienen las dudas aún. Está bien, es válido. Aquí estamos para apoyarlo. Así que muchas gracias y buena suerte en sus postulaciones.